Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Tierra. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Francisco Barbosa, abogado, eh, ha sido consejero para los derechos humanos en el gobierno del presidente Iván Duque, ha sido fiscal general, uno de los cargos más importantes de este país. Entonces, qué privilegio poder conversar este ratico con el doctor Barbosa. Doctor Francisco, bienvenido a Voces de la Tierra, un gusto estar acá contigo. Bueno, un gusto estar con ustedes, Juan José, Juan Pablo, y de verdad muy agradecido de esta invitación y por supuesto listo aquí a conversar con ustedes, como dice el título, entre la justicia, la política y el cine. Bueno, doctor Barbosa, comienzo preguntándote lo que siempre le preguntamos a los invitados: ¿qué es lo que trata este podcast, que es la identidad colombiana? Para ti, ¿qué significa ser colombiano y qué es lo que más te hace sentir orgulloso de este país? Uy, eso es una pregunta maravillosa y es una pregunta también difícil de contestar, pero yo diría que ser colombiano para mí es, es ser una persona, es entender, digamos, una dimensión de lo que significa pertenecer a un lugar que tiene una larga historia, una larga lucha por tratar de definir, de construir, de edificar una institucionalidad, de defender buenas personas, de representar además lo que significa una nación que tiene elementos de pluralidad y elementos, por supuesto, atados a nuestra tierra y a lo y a lo que hemos luchado intensamente para, para construir, digamos, un lugar donde podamos compartir todos. Yo me siento pero muy orgulloso de ser colombiano y muy orgulloso también de haberle servido a mi país y de seguirle sirviendo en el marco de lo que sigo haciendo como académico, como profesor, como exfiscal, como político en este país. Entonces creo que para mí es todo eso es ser colombiano y me siento muy orgulloso y cada vez que estoy por fuera de mi país quiero rápidamente retornar, a pesar de que he tenido una vida también en donde he estudiado por fuera, donde he tenido la posibilidad de ganarme becas, he tenido la posibilidad de estudiar, de que un sistema educativo me haya ayudado, porque sigo pensando que el esfuerzo, la dedicación, el trabajo es la única alternativa. Tenemos que entender que el crimen, el mediocre, el estúpido, el tonto, el que no es disciplinado, pues no puede ser las reglas de mérito dentro de un país, sino totalmente lo contrario, es decir, ese esfuerzo y esa dedicación. Y en eso radica para mí la esencia de ser un colombiano y de pertenecer a este país. Bueno, doctor Francisco, me completamente de acuerdo con eso. Yo sí quisiera saber si a ti te invitan a tomar un café y te preguntan sobre tus planes a futuro, ¿qué visión compartirías en ellos a Colombia? Yo creo que mis planes a corto plazo, en este momento, yo soy profesor en la Universidad de la Florida, después de haberme retirado de la Fiscalía General de la Nación y estoy en ese proceso. Mi plan inmediato era escribir el libro, acabo de publicarlo, y ahora mi plan siguiente es el de ayudar a consolidar una gran coalición para enfrentar esta desgracia que le ha caído a Colombia, que se llama Gustavo Petro y su gobierno. Yo creo que este grupo de personas lo que han venido es a saquear la identidad colombiana, a romper los cimientos del país, a cambiarle la dinámica de que aquí se tiene que premiar la gente decente en vez de los delincuentes como ha pretendido hacerlo este gobierno y por ende soy un convencido de que mis próximos meses, mis próximos años serán simple y llanamente para ayudar a consolidar un gran grupo de colombianos que puedan ayudarnos a tener otra historia en el 2026. Perfecto, doctor Barbosa. Yo creo que lo que dice es fundamental y que se busque una alianza para que saquemos este país adelante. Mi siguiente pregunta es un poco más personal. Tú tienes un gusto muy conocido con la literatura,
el cine y los superhéroes. Si tuvieras que escoger una canción, un libro y un superhéroe para definir tu paso por la vía pública, ¿cuál sería y por qué? Me dices entonces una película, ¿cómo es? Una canción, una película y un superhéroe. Y un libro. Y un libro, y un libro. Eh, el tema, yo soy un muy buen lector y yo diría que hay libros que me gustaron y me han gustado mucho. Yo diría que un libro que me ha impactado, me ha gustado, es El mundo del ayer de Stefan Zweig, que es un gran libro que muestra cómo Europa pasaba de un momento de plenitud y cómo se derrumba Europa bajo la lupa y el testimonio de uno de los grandes escritores austríacos que produjo el siglo XX, que fue Stefan Zweig, que se suicidó en Petrópolis en 1945. Escoger un libro es difícil, pero llega un libro, ese es un libro, y permíteme añadir otro que es la biografía de Andrew Roberts de Winston Churchill, que me parece que es también otro libro excepcional, que me permite a mí explicar muchas cosas de las que yo he venido aprendiendo en la vida pública y en la vida académica. Eh, una canción, pues curiosamente en el libro, además, a mí me encanta el rock en español y el rock en inglés, pero me gusta mucho el rock en español. Y hay una canción que ha estado sonando en mi cabeza durante los últimos tiempos porque además me permitió, digamos, me pareció muy interesante y la puse incluso en el libro al final, en la última párrafo del libro, que justamente tengo acá, en donde advertí digamos, todo lo que ha venido pasando y sobre todo porque escribí pues el libro fuera de mi país, eh, y ese Me siento bien de Hombres G, que me parece una canción que es fantástica, eh, y que bueno, que muestra un poco el que uno tiene que levantarse todos los días y encontrar, ver la luz y no estar mirando solamente las sombras. Yo creo que un superhéroe, a mí me gusta mucho Daredevil, por ejemplo, porque es un superhéroe que es un abogado, que es ciego de día y que lucha contra la criminalidad también en las noches. Es una persona que tiene como esa habilidad de poder tener la razón y la emoción al mismo tiempo, de ser de ser un pensador y de ser un hombre de acción. Ese es un superhéroe héroe de Marvel que a mí me gusta y me encantan los eh, digamos, me gusta mucho los, los diferentes superhéroes de Marvel que además, sobre todo los, los X-Men que muestran a unas personas que es un mundo dividido entre los seres humanos y al mismo tiempo unas personas que tienen unos, entre comillas, unas habilidades, para otros serán unos defectos, pero esos mutantes y esos humanos juegan permanentemente a colaborarse. Me encantan ellos porque además demuestran que la sociedad es plural y que la sociedad juega, no tiene los mismos elementos. Siempre es necesario encontrar acuerdos, y yo creo que en eso es interesante. Entonces ya está el libro, ya está la canción, ya está el superhéroe. ¿Qué nos faltaba más? La película fiscal. Yo creo que Los Padrinos de Francis Ford Coppola para mí son muy importantes y al mismo tiempo y Star Wars los Star Wars, que para mí son unas películas excepcionales, eh, de George Lucas, pero yo diría que Los Padrinos, porque Los Padrinos también nos ayudan a comprender un poco la condición humana. Yo diría que eso. Bueno, y si recordamos un poco tu infancia, ¿tú crees que tu niño interior de 8 años o el de esa época estaría orgulloso de lo que has hecho durante estos años de vida pública? Estaría sorprendido.
estaría sorprendido porque yo creo que no pensaba que, que fuera a ocurrir eso. Yo tenía la idea de, no, yo no tenía muchas ideas, uno no tiene muchas ideas sobre el futuro, uno vive permanentemente el presente. Yo siempre fui un deportista, jugaba fútbol, jugaba tenis, jugaba raquetbol. Nunca fui un niño, digamos, que estaba en la, digamos, que estaba en la calle permanentemente, aunque tuve amigos y después, por supuesto, pues jugaba béisbol en las calles y fútbol, etcétera. Pero yo creo que me sorprendería, ¿no? Me hubiera sorprendido si me hubieran dicho todo lo que yo he hecho, pero yo creo que, digamos, hablarle a ese niño, si yo pudiera uno hablarle a ese niño después, le hubiera dicho que no se preocupara por el futuro, sino que siguiera leyendo, siguiera estudiando, siguiera preparándose y que nunca se olvidara de la disciplina. Creo que la disciplina y el esfuerzo, la dedicación es la que te lleva a poder cumplir tus sueños. Y por eso yo soy una persona muy preocupada porque se haya privilegiado, por ejemplo, en Colombia el delito, se premiara al delincuente, al tonto, al idiota, digamos, uno cuando ve un ministro de Educación, por ejemplo, con una minusvalía, es un iletrado absoluto, que ni siquiera fue capaz de graduarse de una maestría, que son precarios intelectualmente, pues uno lamenta porque uno dice, en esos cargos, en esas condiciones debe haber la mejor gente del país y la mejor gente del país no puede estar por fuera de los dirigentes. Entonces, para ustedes es absolutamente claro y tiene que ser evidente que este periodo, este lapso que tuvimos en Colombia, pues tiene que ser superado. Pero yo le diría a ese niño de 8 años eso, tranquilo, no se preocupe tanto del futuro, simplemente trabaje permanentemente su presente. Excelente mensaje fiscal, sobre todo que nos parece fundamental que desde la niñez, desde la juventud, hay que buscar cosas serias, cosas que sean beneficiosas para nuestra vida y todo lo que has hecho en esta vía pública fiscal general, que es uno de los cargos más importantes de este país. Entonces yo creo que sí estaría orgulloso ese niño y nosotros admiramos a ese niño y a ese fiscal el día de hoy. Gracias. Fiscal, mi siguiente Gracias. pregunta, ya para meternos en el tema de la fiscalía, pero va enfocada también en un tema más personal. Si tu paso por la fiscalía y tu vida tuviera una banda sonora, ¿qué canción sonaría de fondo en ese momento que estuviste ahí? ¿Qué bandas sonoras sonaría en mi? Hay una canción que voy aquí que es una canción maravillosa de Soledad Pastorutti, que me encanta, em, em, que además muestra lo que significó o lo que significa el paso de la, lo que significó el paso de la fiscalía, pero estoy tratando aquí de buscar el nombre porque me la sé, eh, pero ya les digo, em, que muestra además el paso y la lucha permanente de lo que uno ha tenido. La canción se llama Brindis, de Soledad Pastorutti, que es una cantante argentina. Es una maravilla de canción porque es una canción que muestra el recorrido de un batallador y yo me siento un hombre de batallas. Yo soy un hombre de batallas. Yo no puedo plegarme, yo no puedo abandonar mis principios, yo no puedo dejar de ser lo que soy. Eh, yo creo que es importante hacerlo. Cuando uno ha construido con esfuerzo su vida, uno tiende a valorar enormemente lo que consigue. Yo hice mi pregrado en Derecho, yo hice 2 maestrías, yo hice una maestría en Historia y una maestría en Derecho Público, hice especialización, yo me gané una beca para irme a un doctorado en Francia, yo tuve para vivir en Francia que hacer encuestas en las calles, yo tuve que
morirme de frío haciendo encuestas en pleno invierno para poder tener la plata con la cual poder vivir. Yo fui profesor siendo colombiano en Francia para poder sobrevivir. En fin, cuando uno ha luchado, uno se da cuenta, y el libro además refleja eso, porque es muy interesante que ustedes lo lean y lean quién es Francisco Barbosa antes de, porque a veces la gente cree que está hablando, es el fiscal, es el alto consejero presidencial, es una persona que puede tener un rol trascendente dentro del país adicional, pero al mismo tiempo ese Francisco Barbosa pues es un colombiano con una familia clase media, con un padre contador, con una madre ama de casa, con 2 hermanos que nos sacaron adelante, con mucho esfuerzo, sí, con dificultades económicas, o sea, todo lo que un colombiano promedio debe valorar, donde nadie le regaló a nadie nada, donde la única palabra y frase que ahí tenía mi padre con nosotros es, a ustedes no les van a regalar nada en la vida y hay que luchar con fortaleza. Entonces yo creo que todo eso hace que digamos, que se explique la fiscalía y se explique el carácter de fiscal con lo que uno es antes. Entonces eso es básicamente lo que puedo decir. Bueno, señor fiscal, Francisco más que todo, creería yo, según lo que me acabas de decir. Yo sí quisiera saber cuál fue el caso y la captura más importante en la época como fiscal. ¿Cuáles fueron los principales logros de su proceso en la fiscalía? Bueno, digamos que uno no puede mirar la fiscalía solamente en términos de yo lo que diría es que nosotros recibimos, por ejemplo, un país con un esclarecimiento en la fiscalía del 18% en homicidios y lo entregamos en el 47%. Le quitamos 30 billones de pesos a la mafia. Yo extradité, digamos, o firmé la extradición de 1.200 colombianos al exterior, más de 800, 750 a los Estados Unidos. Le desmantelamos organizaciones criminales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hubo un trabajo maravilloso, pero yo diría los retos que yo, digamos, tuve como fiscal fueron varios. Uno de ellos fue sostener el país para que el país no se cayera, para que no se cayera el presidente de la República durante el estallido social. Creo que el estallido social fue muy complicado y ese fue un reto muy importante. El segundo reto, yo diría, fue el COVID-19, gobernar una entidad como la Fiscalía con 23.000 funcionarios, 35 seccionales en 32 departamentos, y que no se reventara la Fiscalía por dentro porque la gente estaba confinada. Se nos murieron 106 personas de COVID-19 en la Fiscalía General de la Nación, mucha gente, ¿cierto? Antes de las vacunaciones normalmente o durante las vacunaciones por los efectos, etcétera. Y yo diría que un tercer reto fue el tener que trabajar con un presidente o el tener que convivir con un presidente que básicamente representa todo lo contrario a lo que es Francisco Barbosa. Es decir, yo soy un hombre de esfuerzo, un hombre de estudio, un hombre académico, un hombre que ha batallado en la legalidad, que su familia no ha tenido nunca procesos judiciales, que no tengo familiares que hayan tenido ningún tipo de problema, etcétera, con un presidente básicamente que viene del mundo del crimen y que venía del mundo del crimen y que venía de una desmovilización, que tenía otra visión en la cabeza, que termina enfrentando no dos personas, se enfrentan dos filosofías de vida. Eso para mí fue un reto muy importante. Ahora, de casos, pues yo diría que el caso de Nicolás Petro fue un caso complejo, el caso Álvaro Uribe fue un caso complejo, casos además de notoriedad nacional como el del estilista Mauricio Leal, fue un caso que muchos se acuerdan en el país, casos de corrupción muy grandes que pudimos resolver fueron los casos, por ejemplo, marionetas, donde cayeron senadores, alcaldes, diputados, concejales, en fin, fue un caso emblemático. Es decir, podría decirles muchos casos, caso de los falsos positivos,
que procedimos contra el general retirado Mario Montoya por la muerte de varios colombianos, de muchos colombianos en lo que se llamó los mal llamados, o los falsos positivos, o mal llamados falsos positivos, o desaparición forzada por allá en el año 2006, 2007. En fin, yo diría que esos fueron los retos, y creo que al final del día el mayor reto fue sostener la Fiscalía General de la Nación, proteger la institucionalidad colombiana e impedir que Gustavo Petro pasara por encima de las tres ramas del poder público y de esa institucionalidad. Yo me convertí en eso, en un freno a un intento de abuso que ustedes recuerdan muy bien, cuando el presidente actual decía que el jefe del fiscal era él, y a mí me tocó recordarle que no era el jefe del fiscal, y que el fiscal hacía parte de una rama independiente del poder público. Perfecto, doctor Francisco. Mi siguiente pregunta también tiene que ver con el tema de la fiscalía. Durante tu paso por la fiscalía, el gobierno y los entes de control público enfrentaron múltiples desafíos: una pandemia, un estallido violento, el paro nacional y una campaña de desprestigio contra el Estado. ¿Cómo fue enfrentar esos retos y cómo salió adelante el gobierno y la fiscalía en esos desafíos? Pues fue muy difícil, fue muy difícil, porque además uno tenía que levantarse para aguantar unas campañas de desprestigio que hoy muchos de esos bodegueros y de sinvergüenzas que han sido contratados para acabar la dignidad de las personas, pues siguen ahí. O sea, es muy difícil uno tratar de construir una imagen institucional del país cuando uno empieza a ver a una cantidad de gente que empieza a atacar personalmente, a atacar familiarmente, que tratan de destruir la institucionalidad, ¿sí? Y son las mismas personas hoy que muchos de ellos siguen apoyando a Petro, y su papá, su mamá, sus primos, sus sobrinos, sus abuelos, muchos se van a morir en las puertas de las clínicas porque no tienen medicamentos, no les van a dar medicamentos. O sea, están apoyando a un régimen que básicamente los está aniquilando. Y eso es algo que a mí siempre digamos, me afecta, porque yo siempre he creído que la mejor alternativa es siempre la del estudio, la de entender, la de no comer entero, la de no dejar que las cosas le pasen derecho a uno, de que cuando te dicen que algo existe, tú inmediatamente tienes que racionalmente entender si lo que te están diciendo es correcto o es incorrecto. Entonces yo creo que ese fue el gran reto, ¿no? Enfrentar una avalancha de noticias falsas en todo sentido, y sobre todo en momentos muy difíciles para el país, ¿no? Momentos como los que tú decías, del COVID, del estallido social, de, de la crisis institucional que vivimos, de momentos como por ejemplo el atentado contra el presidente Iván Duque, que fue muy complicado también, incluso de momentos donde un presidente le dice al fiscal que él quiere sacar gente de las cárceles que tiene pedidos de extradición y son narcotraficantes. Obviamente, cuando se envía un documento de esos a un fiscal que representa justamente la idea, conforme al artículo 250 de la Constitución, de que finalmente hay que perseguir los hechos constitutivos de delitos, y esa es la ley que hay que cumplir y es la Constitución que hay que cumplir, pues uno empieza a pensar y dice, pero esto está como al revés. El señor me tiene que decir a mí más bien cómo vamos a aplicar la Constitución, no cómo voy a inaplicar la Constitución. Entonces creo que esos fueron los retos, y esos son los retos que tuvimos, pero vuelvo y les digo, la democracia tiene esa ventaja de que primero es un gran cúmulo de aspiraciones y expectativas, y luego también es un gran cúmulo de decepciones. Y por eso es necesario que la gente entienda que evidentemente el país tiene que unirse alrededor de un proyecto institucional, y llegar a las elecciones próximas con elementos para terminar esto, porque de lo contrario ustedes se van a quedar sin futuro y nosotros nos vamos a quedar en los años que nos queden sin país, y yo creo que ese no es el objetivo. Así es, doctor Barbosa. Mi siguiente pregunta es enfocada en este tema, que ya se acercan las elecciones a la presidencia.
Se habla de usted como un posible candidato presidencial. Si tuvieras que explicarle a un amigo, en un caso hipotético, por qué quiere ser presidente, ¿qué le dirías? ¿O está muy temprano para ese panorama? No, yo creo que está muy temprano y quiero decir lo siguiente porque es que aquí la gente no ha entendido. Falta un año y y un mes para que se presente la primera vuelta presidencial. Es decir, le falta un año y un mes a Gustavo Petro como presidente. Yo creo que mucha gente ha tomado una decisión apresurada y entonces han querido adelantar el proceso electoral, lanzarse. Y esto, para que me entiendan todos los que me están oyendo, es como cuando usted va en un barco, ¿cierto? Y usted quiere que llegue el barco a la orilla, que llegue a la costa. Y de repente, queriendo que llegue a la costa, se tira al agua para tratar de nadar y llegar a la orilla, pero no se da cuenta que está en alta mar. Entonces hay dos opciones cuando tú te tiras de un barco en alta mar. Una, te ahogas. Y la otra, pues eres rescatado por alguien. Yo creo que muchos se van a ahogar porque saltaron antes de que empezara, antes de que se avistara la costa. Y en ese sentido, yo lo que creo es que es necesario esperar unos meses más para que se vaya delineando el sistema electoral. Lo que sí quiero decir es que yo, por supuesto, estoy interesado en ser parte de la recuperación del país. Y eso me parece a mí importante desde todo punto de vista, porque este país se va a tener que recuperar con experiencia, se va a tener que recuperar sin aprendizajes, o sea, el que llegue no va a tener tiempo de aprender nada, simplemente tiene que llegar a aplicar. Este país se va a recuperar con carácter, con determinación, con fortaleza y con unidad institucional, porque nadie tampoco va a ser presidente de Colombia ni va a poder gobernar el país solo. Es necesario que existan muchas fuerzas, sobre todo porque una segunda vuelta se van a requerir por lo menos 13 millones y medio de votos. Y para tener 13 millones y medio de votos, tú tienes que ir como dirían los engallada, y no puedes ir solo. Y creo que ese es un escenario que yo pienso, pero por supuesto creo que hoy, para Francisco Barbosa sigue siendo prematuro pensar en, en una candidatura presidencial, una precandidatura, porque no tendría sentido. Es decir, uno no puede hacer una campaña presidencial solamente con el argumento de que Petro lo está haciendo mal, porque eso es lo que dicen todos. Uno tiene que darle un argumento a la gente. Entonces, si ustedes me preguntaran a mí, en 3 o 4 meses yo les podría dar una alternativa, pero yo tendría que decirles a ustedes cómo resuelvo el problema de la educación y el problema de que el ICETEX no les esté dando becas, de que la posibilidad de financiación pública ha desaparecido, de que nos vamos a quedar sin sistema de salud para 42 millones de colombianos, de que sus familiares van a sufrir como los míos por cuenta de la ausencia de medicinas, de que 7 departamentos de la costa se van a quedar sin luz. Porque yo no puedo salir a decir, o uno no puede salir a decir, como todo el mundo dice ahora, o muchos dicen, es que Petro acabó el país y elíjanme a mí. No, 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 así no funciona. ¿Cuáles son las ideas para recuperar? Porque Petro va a ser historia en el 2026. Ya no va a haber Petros. Nos va a tocar a los colombianos, a todos nosotros, ponernos la camiseta de Colombia, como ustedes decían al principio de qué es ser colombiano, unirnos y empujar el país para adelante para que no se nos desaparezca o nos volvamos Venezuela, que es una realidad, eso no es un cliché, es una realidad. Venezuela se perdió cuando acabaron la institucionalidad y cuando simplemente los diques democráticos desaparecieron. Y la democracia es división de poderes, la democracia es respeto a la ley, respeto a la constitución, etcétera, etcétera, que fue lo que no ocurrió en Venezuela. Bueno, ¿y qué medidas crees que son necesarias para generar confianza entre la gente y el recuperar las instituciones? No, yo lo que creo es que la gente tiene que entender, la gente tiene que valorar que hay un daño que se produjo. Es decir, hoy hay un daño que se produjo. Y lo que tendrá que evaluar los colombianos es quién es el que mejor puede tener la personalidad, el carácter, la determinación para poder reconducir el país con un grupo de colombianos respaldado por un grupo de instituciones, partidos, movimientos que lo respalden y al mismo tiempo
decirle a los colombianos que tengan paciencia porque hay que reconstruir el país. Eso es lo que hay que decir. Yo lo que digo es que la gente confíe en que pues el barco lo tenemos que mantener a flote. De nada nos sirve un barco hundido, porque si se hunde el barco, se hunde toda la tripulación. La tripulación de derecha, de izquierda, de centro. Y les decía, hace unos días me decía alguien en la calle, y tenía razón. Un muchacho que me paró y me dijo, señor fiscal, por favor, trabajen todos, no nos abandonen, porque la situación es muy difícil. Y me dijo, yo voté por Petro y Petro nos incumplió, Petro se va, pero nosotros nos quedamos. Y yo creo que eso simboliza un poco lo que estoy diciendo. No es un enjuiciamiento lo que requieren los colombianos sobre las personas que votaron por Gustavo Petro. El enjuiciamiento que se debe hacer es a Petro y a su gobierno. La gente que apostó por ese proyecto, de acuerdo, hubo gente que se equivocó o votó de una manera o votó de otra. Lo que hay que hacer es enviar un mensaje a todos los colombianos y decirle, todos caben dentro de una idea de recuperación de Colombia. Creo que eso es lo que evidentemente uno podría plantear para el 2026 desde el punto de vista de una coalición que ojalá se constituya, se arme y nos permita sacar al país adelante. Así es, fiscal. Para que hagamos esto un poco más conversado, me gustaría contarte acerca del proyecto de Voces de la Tierra, que lo veo muy alineado a tu carrera pública que ha sido trabajar por el país. Este podcast de Voces de la Tierra nació en un semillero en la universidad sobre un tema que me apasionara, y el tema que más me apasiona es la colombianidad. Entonces, siguiendo con este tema de la colombianidad, ¿tú cómo crees que se puede fomentar en los jóvenes, en los más jóvenes, en los niños, el amor por la patria? Miren, sobre eso me parece muy interesante. Yo creo que la recuperación, por ejemplo, de las clases de historia, las asignaturas de historia de Colombia es muy importante. O sea, yo creo que tenemos un problema de falta de conocimiento del país. O sea, sinceramente hay una falta de conocimiento del país. Aquí nos han venido contando un relato diciendo que el vagabundo de Marulanda y los vagabundos de las FARC y del M-19 y de todos estos le ayudaron a Colombia. No, son bandidos. O sea, yo quiero que ustedes entiendan muy bien que esa gente secuestraba, esa gente asesinaba, esa gente mataba. O sea, eso no es ningún relato para los jóvenes. O sea, saber cómo se armaron esos bandidos no tiene ningún sentido. Colombia es un país como cualquier otro país del mundo, como cualquier otro que tiene una historia positiva, negativa, pero es una historia que hay que reconocer. Hay una historia institucional. Construir cortes, construir un congreso, construir un órgano electoral, hablar de derechos fundamentales, hablar de constituciones, hablar de Estado social de derecho, hablar de inversiones sociales, de derechos colectivos, pues es una lucha que se ha hecho en Colombia. Pero es que aquí nos han querido contar que el mundo nació con los subversivos y los delincuentes. Y eso sí me parece nefasto, o sea, nefasto. Y ustedes tienen que rechazarlo como jóvenes. No hay derecho a que nos vengan a montar una idea de que aquí los bandidos van a ser héroes en este país. Ustedes tienen que saber que los bandidos fueron bandidos y fueron unos sinvergüenzas, y que muchos de los que hoy están gobernando son unos sinvergüenzas. Y han tratado de lavarle la cara a los colombianos con RTBC y con otras publicidad política, tratando de volver dulces y tiernos a unos delincuentes. Hace unos días RTBC mostraba un documental de uno de los zampones y asesinos más grandes que tuvo Colombia, como Tiro Fijo, y el periodista decía, tan tierno que se ve. Eso es como poner la imagen de Hitler hablándole a un perro y diciendo, tan tierno que se ve Hitler. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad, y ustedes tienen que saberlo, jóvenes, porque ustedes tienen que replicarlo. No se dejen meter las manos en la boca. Bandido es bandido. Y creo que con eso nosotros tenemos que empujar esto, y este proyecto no solamente debe ser político, sino narrativo. Por eso nos toca repicar y repicar en los colegios, en las universidades,
y explicarle al país, claro, que ha habido problemas, sí, pero que no, a ver, o sea, no vuelvan, no volvamos, o sea, es que llegamos al escenario de que un gobierno le da 1.000.000 de pesos a los asesinos por no matar, por Dios, cuando le deben dar 1.000.000 de pesos a los mejores estudiantes y líderes en las universidades públicas y privadas para volverlos grandes dirigentes políticos, sociales, económicos y que ustedes puedan brillar en este país. Eso es lo que yo considero que podrían hacer. Perfecto, fiscal. Con lo que decías del tema de volver esto narrativo y no contar la historia, como lo que decías, lo que estaba haciendo RTBC, que es denigrante y doloroso con las víctimas de las FARC. ¿Tú crees que a partir de estos proyectos y de tu carrera como eh, académico se puede llevar el tema de la colombianidad a las universidades? ¿Cómo podemos hacer eso y trabajar más fuerte en este proyecto? ¿Cómo crees tú? No, yo creo que hay que crear unas redes estudiantiles. Ustedes tienen que además ser líderes dentro de sus grupos y tratar de construir esas redes. Yo creo que cuando haya nuevo gobierno, lo que debe hacer un Ministerio de Educación es rápidamente ayudar a financiar esas redes, construir además mecanismos de comunicación rápida, entregarle el 1.000.000 de pesos a los mejores líderes, construir una escuela de líderes cívicos y sociales en el país para que podamos tener al final del 2030 100.000 grandes líderes y esos 100.000 grandes líderes sean el futuro de Colombia en el 2030, 2040, 2050 y todo. Porque es que de lo contrario, los líderes van a ser Mordisco, van a ser Alias Gentil Duarte, van a ser todos estos bandidos que están en este momento y nos vamos a quedar sin país. Es que hoy finalmente tenemos que demostrarle al mundo que Colombia es mucho más que la cosa espantosa que nos tocó aguantarnos estos 4 años. Eso es lo que toca hacer, decirle al mundo, mire, ¿sabe qué? Los colombianos fuimos berracos para poder superar eso y creo que esas bases son muy importantes para que ustedes puedan empezar a trabajarlas y seguramente después vendrán las financiaciones para que puedan trabajar Estado central, gobierno local y empezar a trabajar y cambiar la dinámica del país. Sí, yo por eso también creo que es tan importante que las juventudes en la política. Hay, por ejemplo, cantidad de grupos, cantidad de personas políticamente expuestas que, que tienen sus grupos de juventudes y grupos de apoyo que siempre están ahí y que quieren ver un país mejor y están en formación. Pero yo sí quisiera saber, ¿usted por qué cree que las juventudes hoy en día, la mayoría no están tan enfocadas en el proyecto de país que se quiere construir? Porque antes éramos, perdón, digo éramos, pues yo no nací, no había nacido, pero las juventudes en el pasado estuvieron muy enfocadas en lo que quería hacer el país, en transformar país. Ahora gran parte de las juventudes no quieren estar en eso. ¿Por qué crees que eso está pasando? Porque la gente también se ha desilusionado. Muchas juventudes se han desilusionado. ¿Cómo no se van a desilusionar viendo un tarado como el ministro de Educación? O sea, si yo estuviera en el papel de ustedes, yo me deprimo. Yo viviría deprimido. Imagínense ustedes uno ver un ministro de Educación que se enorgullece de no haber pasado la tesis de maestría porque le quedó grande. Imagínense ustedes un presidente de la República que felicita al ministro porque no se graduó en la tesis, porque dice que él se siente que él está peor que porque no presentó la tesis, o sea, no se graduó de la maestría. O personas además que se sienten orgullosas de no haber hecho un carajo y el país lo felicita. O una parlamentaria que se enorgullece de fumar marihuana. O sea, discúlpeme, si a mí me salen con ese cuento, pues yo también pues yo digamos, me excluyo. Yo digo, realmente ese es un escenario patético. ¿Sí? O sea, yo creo que lo que hay que hacer es reempoderar e inspirar a la gente joven otra vez para que la gente joven entienda y se motive y sepa que el mejor es el que llega. ¿Sí? O sea, es que lo que estamos viendo todos los días es de un nivel de precariedad total
y lo que hay que hacer es rechazar, esperar que pase el tiempo y que cambie esta locura. Entonces, pues no, yo lo que veo es los jóvenes tienen que inspirarse y no abandonar la idea del país. O sea, yo uno le pediría a los colombianos, a los jóvenes, que aguantemos. Este es un país maravilloso, este es un país que les va a dar oportunidades, este es un país que tiene posibilidades de tener la posibilidad de estar, de aguantar, de trabajar por el país. Yo he tenido la oportunidad de vivir fuera de Colombia. Son oportunidades interesantes, se aprenden idiomas, etcétera, pero siempre con la idea de regresar para aportar, no con la idea de quedarse ahí en medio de la nada, ser una persona que está completamente fuera del país, sin patria, y empezar a mirar a la distancia con mucho dolor lo que pasa en Colombia, después sin entender incluso ni el lugar donde está ni el lugar de donde proviene. Entonces yo lo que digo es paciencia, los jóvenes tienen que saber qué es paciencia, que deben estar tranquilos y que por supuesto no se pueden equivocar, no se pueden equivocar. O sea, no se dejen engañar en ese sentido, sino entiendan muy bien que detrás de esos cantos de sirena, del bandidaje y toda esa cosa, no está el país, no está el desarrollo, que nadie le regala a nadie nada, que es necesario entenderlo de esa manera para que podamos reconducir a Colombia, o si no la perdemos. Así es, doctor Barbosa. Siguiendo con el tema de juventudes, tú como exfiscal, académico y hombre de Estado, ¿qué recomendación nos das a nosotros los jóvenes? ¿Qué recomendación y qué consejos nos das para mejorar este proyecto y para los jóvenes que quieren en su futuro ser hombres de Estado, ser abogados, ser periodistas? ¿Cuál es tu consejo para nosotros? Mi consejo es estudiar, leer, prepararse, aprender idiomas, fortalecerse intelectualmente. Lo demás vendrá. O sea, lo que hay que hacer es preparar el camino y uno prepara el camino todos los días reflexionando, pensando, leyendo, avanzando. Lo que uno no puede pretender es que de la nada aparezcan los resultados. Y a partir de todo eso también empiecen a asociarse, crean redes, crean lugares de discusión, utilicen los medios además que ustedes tienen para construir esas redes de construcción y de diálogo. Traten de decir, oiga, tenemos un compromiso con esta tierra. Piensen en sus papás, piensen en sus abuelos, piensen en sus tíos, piensen en los tejidos que ustedes tienen detrás, porque en sus manos está el país. El país ya no, o sea, uno puede empujar, uno seguramente podrá tener un rol en el país muy importante, pero es que sin ustedes no se puede. De hecho, ustedes naturalmente van a vivir 30 años o 20 años, 30 años más que yo. ¿Sí? O 40 años más que yo. Entonces, pues, la verdad, si ustedes no cogen en las manos su futuro, se los van a quitar, les van a quitar el país de las manos. Y cuando ustedes quieran recuperarlo, van a tener que ser inmigrantes en otro país porque perdieron a Colombia como le pasó a los venezolanos hace 30 años. Sí, doctor Francisco, yo creo que, bueno, yo creo no, te agradecemos en nombre de Voces y de las Juventudes por la labor tan bonita que haces por el país y por llevarnos por un buen camino. Yo sí quisiera saber, fuera de lo político, quién es Francisco Barbosa, su tiempo libre, qué hace en su día a día, cuáles son sus cosas favoritas. No, yo soy me gusta el deporte, hago ejercicio, me gusta el fútbol, verlo, me interesa los deportes como además mecanismo de comprensión, porque me gustan los esfuerzos colectivos. Soy un hombre que le gustan las series, el cine, la lectura, la escritura, caminar, pensar, reflexionar, la política, discutirla, viajar, los idiomas. Hablo inglés, hablo francés, hablo italiano, hablo portugués. He tenido esa oportunidad por varias razones, porque pude hacer un doctorado en Francia hace ya más de 15 años, porque al mismo tiempo pude la oportunidad de ser profesor en Brasil, porque tuve la oportunidad de ser profesor acá, porque, bueno, en fin, soy profesor en la Florida. Sí, he tenido, el conocimiento para mí ha sido un pasaporte.
Y yo creo que ese es el mensaje que quiero decirles. El conocimiento para mí ha sido un pasaporte. A veces la gente cree que se requiere plata para salir adelante. No, se requiere conocimiento y después lo otro viene y uno sale adelante. Y se siente bien uno haciéndolo de esa manera, con el esfuerzo, con la dedicación y con la fortaleza. Por eso mis principios eran difíciles de poner en una mesa cuando yo estaba al frente del presidente, porque es que yo representaba todo lo contrario. Y entonces yo creo que él no entendía, porque él pensaba de otra manera y yo pienso de otra forma. Y creo que ese es como lo que yo hago en mi tiempo libre. Me encanta estar informado, me encantan las películas, me encanta el cine, me encanta las series, me encanta leer cómics, me encanta la música, soy un obsesivo de la música, me fascina el rock en español, me fascina el rock en inglés, trato de ir a todos los conciertos de cantantes que me gustan, en fin, ese es Francisco Barbosa, un hombre que vive, un hombre que sueña y un hombre que sigue pensando que este es un buen lugar para vivir. Así es, fiscal. Lo que decías al final, que Colombia es un gran país para vivir y ojalá muchos jóvenes no tengan esa idea de irse de su país porque Colombia es maravillosa y por eso nace este proyecto para mostrarle a la juventud y al mundo lo maravilloso, lo bonito que es Colombia. Entonces, excelente mensaje, fiscal. Mi siguiente pregunta es, usted prestó servicio militar, usted fue consejero presidencial para los derechos humanos y fiscal general de la Nación. Usted tiene un gran conocimiento del país, conoce el país. A comparación de los años 80, hoy en día, ¿cómo ves a Colombia? ¿Ves alguna diferencia? ¿Hemos mejorado o hemos empeorado? Yo creo que mejoramos muchísimo desde los 80 a hoy, digamos, y hemos venido degradándonos de nuevo en los últimos 3 años con Gustavo Petro. O sea, el gobierno de Petro ha venido degradando el país y volviendo, y hemos perdido muchos años, hemos retornado a ese mundo que le gustaba a Petro, que era el mundo donde él pertenecía a la M-19. Él le fascina ese mundo, él no quiere salir de ese mundo, su sueño es estar ahí, pero ese es el sueño de una persona, no puede ser el sueño colectivo. Nosotros no podemos soñar con retornar. Entonces, pues evidentemente yo creo que somos un mejor país. Las tasas de homicidio, por ejemplo, en Medellín eran en la época de Escobar de 180, 190 personas por 100.000 habitantes. Colombia pasó a 24, es mucho, pero pues sigue siendo muy alto. Colombia es un país que se ha venido anarquizando y se ha afectado la seguridad en múltiples regiones del país. Pero eso evidentemente nos lleva a una reflexión y es necesitamos recomponer para devolvernos, para tratar de recuperar el tiempo que se ha venido perdiendo. Pero por supuesto yo considero que hoy tenemos más Estado y ese Estado, esa institucionalidad pues no existía en los años 80, los años 90, por ejemplo, cuando Escobar sometió al país a lo que lo sometió, cuando los Rodríguez Orejuela sometieron al país a lo que lo sometió. Era normal en Medellín o en Cali ver carros y carros y carros sin placas, la policía cooptada, el ejército cooptado, la institucionalidad inexistente. En fin, era otro país, pero creo que es el país que le gusta a Petro, no es el país que nos gusta a nosotros. Doctor Barbosa, ¿cómo crees tú que el narcotráfico que ya mencionabas anteriormente, el conflicto armado, la violencia asesina de las guerrillas y los paramilitares, cómo ha afectado a la identidad de los jóvenes colombianos? ¿Cómo la violencia ha acabado con esa identidad y de sentirnos orgullosos y a veces a los jóvenes los puede hacer sentir avergonzados de haber nacido en Colombia? Pues mire, yo le digo algo que me parece fundamental y es que pues la violencia ha sido un sino dentro de la historia de Colombia. Yo me preocupo mucho por eso porque a veces pienso que esa violencia ha terminado siendo como parte del ADN nacional y eso me preocupa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tratar de atacar todas las condiciones que pueden generar la violencia en Colombia. Yo creo que si no hay Estado de Derecho, no hay ley, no hay seguridad, no hay orden, pues usted no puede retornar. O sea, eso definitivamente altera los fenómenos violentos, digamos, multiplica los fenómenos violentos. Pero yo también creo que hay que darle la mano a las personas que no tienen y que necesitan también que se recompongan las cosas. Al mismo tiempo hay que luchar contra la corrupción. Yo logré como fiscal general
más de 3.000 sentencias condenatorias contra corruptos en el país. Eso es un hecho concreto. Y yo, digamos, pienso que ese es el camino, ¿no? Y ese es como los escenarios que veo. Bueno, señor Francisco, ¿cree que las generaciones siguen cargando con el estigma del narcotráfico, que Colombia ha logrado cambiar su imagen ante el mundo, o que seguimos siendo un país raptado por el narcotráfico? Pues es que nos devolvimos en el tiempo con Petro. Es decir, Petro terminó, es decir, que un presidente de la República le pida a un fiscal general que saque narcotraficantes con órdenes de captura con fines de extradición nunca había pasado. O sea, a mí nunca me ha pasado, no me pasó nunca con Duque, y eso no había pasado. Que un presidente de la República busque a través de su ministro de Justicia desaparecer o derogar los 3 delitos o 4 delitos que están en el Código Penal contra el narcotráfico, pues a mí nunca me ha pasado. Es decir, hemos vuelto como a poner sobre la mesa esto y no está bien, o sea, no está bien. Yo creo que Colombia tiene que demostrarle al mundo que nosotros tenemos la idea de que hay que luchar contra esas finanzas criminales que alimentan la violencia. Es que si los grupos criminales tienen tanta finanza criminal, tanto recurso, pues se va a multiplicar la violencia en el país. Entonces yo creo que hemos vuelto a tener digamos, ese estigma, pero yo creo que estamos a tiempo de poderlo corregir el próximo año. Ya para ir cerrando, fiscal, Sí. agradecerte estos 50 minutos de habernos acompañado. Lo que decías, que el estigma, Voces de la Tierra tiene un especial que va a lanzar en los próximos días a raíz de la llegada del narcotraficante Carles Leder, para mostrar la verdad sobre el narcotráfico, para conversar con esas personas que les tocó vivir esa época, y sobre todo un homenaje a las víctimas del narcotráfico que Muy no bien. son tan... Fiscal, usted, con tanta experiencia como fiscal general de la Nación, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor reto en la lucha contra el narcotráfico en Colombia? Bueno, lo que hizo la justicia colombiana en los últimos 30 años, cuando la gente dice que no hay justicia, gracias a la justicia se desmanteló el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del norte del Valle, la oficina de Envigado, se golpeó además en los paramilitares, la parapolítica, la FARC política, la corrupción. Es decir, ustedes pueden ver los resultados. Ahora, que muchos dicen, es que eso es insuficiente. Pero a ver, pero es que el país no era capaz ni siquiera, si Pablo Escobar en el año 90 se hubiera ido a presentar al Palacio de Nariño, a entregarse con todos los narcotraficantes y decir, aquí estamos, captúrennos, los jueces no habían expedido las órdenes de captura, hubieran tenido que dejarlos libres, por eso los extraditaron. Colombia ni siquiera tenía un aparato de justicia decente antes del 91. Entonces, pues ustedes podrán darse cuenta de que aquí lo que había era un potrero con algunas instituciones, pero había un potrero. Y después de eso el país se fue consolidando desde el 91 a hoy. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que Colombia no ha hecho nada, es que el país no ha hecho nada, es que la institución no ha hecho nada, pues ese era el problema de Petro y de la gente que piensa eso. Pero el país sí se construyó y se ha construido en los últimos 30 años. Y en eso hay que agradecerle a todas las personas que participaron en esa construcción, sobre todo en los últimos 25 a 20 años. Es decir, los 2 periodos del presidente Uribe, los 2 periodos del presidente Santos y el presidente Duque, independientemente de las críticas que se puedan hacer a unos o a otros. Pero siempre se pensó en términos de construcción de la institucionalidad, salvo, digamos, la idea de la implementación fallida que hubo de ese acuerdo de paz, pero siempre se pensó. Entonces, hoy cuando vemos esto, uno dice, pues evidentemente no corresponde con la realidad. Fiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que vengas pronto a Medellín para que el recorrido por el país sea magnífico. Esperamos acompañarte y un abrazo enorme. Muchas gracias. Admiración profunda hacia tu carrera y un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, y mándenme el datico y díganle a sus compañeros también que pongan el libro en discusión en las mesas, porque es muy importante el libro que acabo de escribir, porque ahí está en la primera parte esa historia mía, que es una historia de superación, que puede ser una historia de inspiración para muchos colombianos también y muchos jóvenes. Entonces, no solamente de historias feas se construye la vida,
sino también de historias de superación. Claro que sí, doctor fiscal. Doctor Francisco. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir Muchas con gracias. nosotros sobre el país. Gracias, muchachos. Chao.